Muy buenas noches en esta nueva emisión de Tribuna por Paraguay TV HD. Hoy vamos a estar hablando de dos temas que nos parecen muy interesantes. Uno de ellos, realmente cuando lee informaciones a nivel internacional, existen situaciones muy especiales. Estamos hablando de guerra, lo último que siempre estamos hablando, lo que está pasando en Gaza, la situación Israel con Palestina y por el otro lado lo que es Rusia. Ustedes saben que existen 30 paraguayos estudiantes en este momento y realmente es como un contrasentido. ¿Cómo vas a estudiar un país que está en guerra con lo que está pasando? Bueno, hoy vamos a tener una entrevista con Mauricio Caballero, él es estudiante que está en Rusia y que nos va a estar contando cómo están pasando, cuál es la experiencia. Y les cuento algo. Así como más o menos me dijo, es casi, entre comillas, normal y que los chicos realmente están estudiando, que por ese lado no tiene inconvenientes. Es increíble, ¿no? Porque uno lo relaciona en este momento a Rusia con lo que es la guerra. Bueno, por el otro lado, y volviendo a nuestro país, siempre nos es un gusto aquí en Tribuna recibir a gente que está en cuestiones que nosotros miramos el cielo algunas veces y que nos tienen que recordar cada tanto el trabajo que están realizando y que la bandera rojo, blanco y azul está por los cielos. Y bueno, mejor dejarlos a ellos que nos cuenten, pero es también para sentirnos nosotros orgullosos de que realmente todo lo que es la parte aeronáutica, lo que es el tema espacial, estoy un poco diferenciando porque después les voy a contar por qué hago también las diferencias, como que conozco un poquitito ya en este momento, estoy en ese proceso. Así es que primeramente agradecemos la presencia del general de división aeronáutico en situación de retiro, ¿no? Sí, exacto. O retirado ya en este caso, Sí. Osvaldo Almirón. Él es ministro presidente de la Agencia Espacial del Paraguay. ¿Cómo le va en general? Perfectamente. Buenas noches. Muchas gracias, Gloria, por la invitación y un saludo a toda la audiencia. ¿Nos podés recordar un poquitito, hacer un poco de historia? ¿Hace Sí. cuánto está la creación? Porque un poco para hacernos ayuda a memoria también. Perfecto. Bueno, la Agencia Espacial del Paraguay se creó por ley 5151 del 2014. Desde ese momento, para hacer un poco de historia también, fue todo ad honorem hasta el 2018. En ese mismo instante es que tiene presupuesto esta institución muy, muy importante y muy poco visible para nuestra gente. Fundamentalmente por el hecho de que a veces no nos creemos capaces de ir más allá de nuestras propias limitaciones. Y eso es lo que precisamente la historia de la agencia es ir más allá de nuestras propias limitaciones. Entonces, es increíble tener en cuenta, por ejemplo, que de 27 países de América Latina, que tienen 7 de ellos tienen lanzado un satélite, entre ellos el Paraguay, el Carancio Guaraní-SAT 1, que está aquí. O sea, la réplica está aquí. Sí, entonces, y que después nos vas a explicar con respecto al tamaño, porque nosotros hablamos de satélite y nos imaginamos una cosa monstruosa, ¿no? Exacto. Y al final parece tan sencillo, pero no lo es, y bueno, y que paraguayos lo estén haciendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, de la mano de la cooperación internacional, pero ellos se fijan también en la seriedad del paraguayo y fundamentalmente en la actitud del paraguayo hacia el aprendizaje. Entonces es por eso que nos ayuda en algún momento seguramente de hablar sobre la cooperación internacional. Sí. Pero este satélite se lanzó fíjense en la situación, con un cohete de lanzamiento de los Estados Unidos, de la NASA, con la carga útil, la mayor parte de la carga útil para la Estación Internacional del Espacio, la Estación Espacial Internacional. Y ahí, con este mismo nanosatélite, vino otro de Filipinas y otro de Japón. 3 juntos. Esta es una unidad, pero eso le voy a dejar al técnico para que nos explique. Pero básicamente es para sentirse orgullosos de nuestra gente. Fundamentalmente, algo que a mí desde el primer día me llamó mucho la atención es la capacidad de nuestros jóvenes. Sí. Porque son en su mayoría jóvenes de menores de 30 años quienes están en todo este. Y de esos, 90% no pasan 25 años. Después nos vas a contar eso. Perfecto. O sea, que cómo los jóvenes están cambiando también. Perfecto, muy bien. Bueno, PhD Adolfo Jara Césped, él es el director general de Planificación y Gestión de la Agencia Espacial del Paraguay. Un gustazo siempre también tenerte, a ambos siempre es un gusto, ¿no? Un gustazo, así como lo decís, Gloria, estar aquí en el programa, que lo siento como mi casa.
Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, ¿qué nos espera? No sé, ustedes me cuentan la historia, porque una vez ya hablamos del primero que se lanzó, hay otro proyecto. ¿En qué Exacto. están trabajando? Bueno, esta aventura, lo considero siempre como una aventura, iniciaba con nuestro primer satélite, que fue construido en el Japón por paraguayos, fue lanzado al espacio, cumplió una misión, reingresó a la atmósfera. ¿Y qué nos quedó con eso? Nos quedó conocimiento, un montón de lecciones aprendidas que hoy en día queremos transmitir eso ya estando de regreso en nuestro país a la mayor cantidad de jóvenes. Y es por eso que iniciamos y encaramos esta segunda fase del proyecto Paraguay al Espacio con el satélite Guaraní-SAT 2, de manera a tomarlo como una herramienta para transmitir estos conocimientos, tomar el enfoque mismo que utilizó Japón con nosotros, el aprendizaje basado en proyectos, replicar esa metodología aquí en el país a través del Guaraní-SAT 2. Sí, porque esa es la diferencia. En el anterior que nos llenó también de orgullo, ahora va a ser absolutamente, va a tener aire, va a respirar todo lo que es el suelo paraguayo cuando se lance. Ese es el principal desafío que tenemos, lo queremos construir desde la concepción, desde la planificación, completamente aquí en el país. ¿Eso qué significa, por ejemplo? Porque estamos viendo, lo tenemos en la mesa, es un artefacto pequeñito, ¿verdad? Sí. Pero detrás de eso quiero que nos expliques y nos desmitifique, porque siempre es una cajita Sí, nomás. No, sí. ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué esta instrucción que tuvieron en Japón ahora, por qué es tan desafiante que se haga en nuestro país? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tiene la caja finalmente? Bueno, te pongo en el siguiente contexto. Un aparato, un satélite, en este caso un nanosatélite, puesto en un cohete de millones de dólares, viajando a la estación espacial que vale millones, tal vez billones de dólares, operado por astronautas cuya vida, formación, porque tiene un precio la formación, millones de dólares, y no tenemos que poner en riesgo ninguna parte del proceso. O sea, algo hecho por nosotros debe estar garantizado, certificado, que no va a poner en riesgo ninguna etapa hasta que se ponga en órbita. Eso es lo que hace bastante complejo a desarrollar un satélite, y por otro lado que pueda sobrevivir en el espacio, que es un ambiente agreste, donde tenemos cambios bruscos de temperatura en minutos. En cuestión de minutos pasa de temperaturas negativas de menos 40 a más 60, más 80 grados, y eso debe sobrevivir el lanzamiento, vibraciones de 22 veces la aceleración de la gravedad, el vacío. Son varios aspectos que debemos tener en cuenta para construir un satélite. ¿Y esa construcción es también costosa? ¿O es una sumativa entre costo y conocimiento? Porque de lo que vos dijiste es cierto. El tema de la capacitación y el conocimiento no es gratis, es un costo, y por lo general cuando hablamos de este tipo de conocimientos es elevado. Yo diría que la inversión hecha es ínfima en relación a el conocimiento que es invaluable, creo yo, porque es un conocimiento altamente especializado que no todos los países pueden decir si tenemos personas preparadas en esta área del conocimiento. O sea, no, para mí no tiene precio el conocimiento, y más todavía que podemos transmitir y formar a muchos jóvenes. ¿Eso qué significa también para la agencia de asumir este tipo de desafíos? Porque finalmente al llevar, porque entendiendo todo este proceso, el tema de control de calidad, todo Sí. lo que tiene que sobrevivir esto, porque si algo sale mal, finalmente una gestión Él no no quiso solamente decir una tuya. parte, él no quiso decir una parte porque lógicamente él y otro compañero son los que construyeron esto. El primero, el que El ya... Guaraní-SAT 1. Sí. Y de hecho el segundo también, el segundo ya está en una fase, en un porcentaje relativamente, elevado de lo que va a ser el final. El lanzamiento es el momento cumbre para después empezar su vida, porque este satélite empieza a vivir recién cuando se lo somete a toda esa tensión de, fíjese que esta pequeña cajita, o sea, la original de esta pequeña cajita estuvo viajando a 27.000 kilómetros por hora durante 18 meses
completando cada 90 minutos una vuelta a la Tierra. Entonces, y cada 90 minutos, el momento que pasaba sobre Paraguay, ellos tuvieron, el ingeniero Jara más otros compañeros tuvieron un proyecto ¿cómo que se llama? De las vinchucas. Las vinchucas. Una de las misiones del satélite, gracias por el recordatorio, presidente, tuvo un ropaje social, Sí. un enfoque social, que queríamos nosotros contribuir a resolver una problemática del salud. país, de salud, y no solamente hacer tecnología, sino que sirva para resolver una necesidad del país. Y esta necesidad era la que estaban padeciendo los compatriotas en el Chaco paraguayo, compatriotas indígenas, de comunidades indígenas vulnerables, donde la enfermedad de Chagas, el mal de Chagas, es una enfermedad endémica. Y bueno, entonces con un grupo de científicos, biólogos de la academia, se diseñó justamente esto que trajimos también para mostrar, que es un sensor de vinchucas. Tenía dentro una pastilla, una feromona que atraía a las vinchucas, los insectos ingresaban a la cajita, no buscábamos en ese entonces atrapar, sino que detectar la reinfestación lo más rápido posible. Entonces la autoridad encargada de realizar la fumigación iban a las comunidades indígenas, fumigaban la zona, dejábamos instalado esto y nos permitía tener información prácticamente en tiempo real de la reinfestación, cuando el insecto volvía a invadir la comunidad indígena, cosa que anterior a esto se podía tardar 3 meses, 6 meses en volver a visitar la comunidad, porque es una comunidad en el medio del Chaco paraguayo, caminos de difícil acceso, sin comunicación. Entonces, ¿qué tipo de información, perdón, qué tipo de información tenía esto? Entonces, es que a mí me apasiona toda esta parte cuando la ciencia espacial es utilizada para el bienestar del pueblo paraguayo, que es para eso que estamos, y eso lo estamos haciendo. Entonces, a mí me da una especie de nuevos bríos para encarar esto. Entonces, ellos daban la información, ellos recibían la información de qué condiciones de temperatura, qué condiciones, en qué momento del año, si fuera de día o de noche, en qué vuelven las vinchucas a entrar en el depósito, entonces en qué momento proliferan. Por lo tanto, finalmente el Ministerio de Salud o la organización encargada iría solamente para el momento culminante para fumigar y matar los bichos y el resto del tiempo no. Imagínense lo que sería eso para un lugar de aquí a 800 kilómetros de Asunción, llevar todo el personal, todos los recursos, sin saber en qué momento fumigar. Bueno, y este fue un proyecto piloto al respecto, y hay otro de la ANDE también con este mismo. Esto se hizo con este satélite, nanosatélite, este proyecto piloto. O sea, quiero entender, o sea, este satélite hizo ese trabajo de ubicación de las vinchucas, me estás diciendo. Este satélite hizo el trabajo de recoger la información que transmitía estos sensores desde la comunidad indígena en el Chaco paraguayo. Muchos de estos sensores, varios. Muchos. Y imagínate, o sea, estoy pensando, porque nosotros tenemos cuestiones tan endémicas también, o sea, nosotros nos aparece, por ejemplo, el tema de dengue, digo yo, por ahí es una locura todo, ¿no? Pero como es ciencia también, uno inclusive puede tener como mucho más certeza dentro de salud pública en qué momento prolifera más o no, y, o sea, no es solamente que uno lanza un satélite por una cuestión también inclusive de hobby o de cumplimiento de las reglas internacionales, sino realmente puede dar con la ciencia y en esto que estás hablando, que no es un detalle menor cuando hablamos de salud, cuando hablamos de salud pública, de comunidades como esta que tienen una distancia, pero que ya cumplió su misión el primero con esta transmisión, ¿no? Así mismo, y bueno, es lo apasionante de las ciencias espaciales, que es transversal a varias otras disciplinas, a salud, como bien lo mencionás, al área de investigación, al área de educación, de seguridad alimentaria, a varias otras disciplinas. Y bueno, y dar continuidad a esto que se inició con el Guaraní-SAT 1 es ahora nuestro principal objetivo con el Guaraní-SAT 2. Y esto, o sea, ¿dónde podemos entrar y ver este trabajo? Porque es un trabajo alucinante, ¿no? Ver, o sea, ahora, digo yo desde el desconocimiento. Por ahí está toda la web, pero yo no sé. Y por ahí la gente quiere saber también. Bueno, estamos iniciando no, estamos prosiguiendo contactos y ya en la etapa de trabajo propiamente dicho con la gente del CENAVE
que son las que se encargan de la certificación de semillas, algo muy, muy importante con respecto a nosotros, al país en sí, a la producción del país. Entonces, agrícola, ¿verdad? Un país eminentemente agrícola, agropecuario como el nuestro. Entonces, con CENAVE ya tenemos contacto. ¿Qué es lo que nosotros haremos con CENAVE? Sí. Nosotros estaremos apoyándoles en ellos totalmente, por supuesto, en forma gratuita. Tenemos un convenio específico ya con ellos, en donde nosotros estaremos monitoreando todos serían digamos, las propiedades rurales, las formadoras de semillas, los agricultores que forman semillas. Estos tienen que ser certificados bajo ciertas condiciones del CENAVE. Entonces nosotros podemos, y ya lo estamos viendo, recibir la teledetección de otros satélites, no precisamente de este, porque este ya pasó mejor vida. De otros satélites. Y eso, por ejemplo, cuando vos hablas del segundo, de Guaraní SAP-2, si en la primera tuvo este tipo, ya no me quiero imaginar qué es lo que le van a pedir al segundo. O sea, porque este es como el jueguito, sí, ¿no? Un desafío más viene. Sí. Y en eso están, en esa etapa están. Sí. ¿Qué significa eso? Que esas pequeñas placas que tienen ahí determinan una misión. Sí. Entonces ellos están compartiendo la información para que las organizaciones, por supuesto estatales la mayoría, las universidades también, puedan preparar y armar su propia misión. Qué bárbaro. En forma de una placa. Esas placas van a ir ingresando sucesivamente al Guaraní SAT-2, que va a ser 3 veces a esto. Pero tiene un límite o depende ya, o sea, supongo que hay que estudiar bien. El cielo es el límite. Bueno, yo no te diría eso, pero en fin. Pero esto entonces significa que obviamente tiene que haber mucha ciencia detrás de cómo pedir, qué pedir. Hay un trabajo previo, no es que yo vengo nomás mañana y digo, yo quiero saber tal cosa, no. O sea, es un trabajo previo que investigadores estarán realizando, científicos en este caso, para llegar. Es un trabajo previo el que hacemos con los interesados, los stakeholders, como se conoce normalmente, donde ellos vienen, nos manifiestan sus necesidades, su problemática, qué quieren resolver, y ahí en un trabajo en conjunto con los técnicos vamos definiendo, mira, vamos a tener estos rangos de operación de temperatura, estos requerimientos de energía, porque el satélite tiene limitación en energía. Estas limitaciones en espacio físico, en masa, porque tiene un peso límite. O sea, son varios los parámetros que van moldeando, digamos, a lo que va a ser la placa electrónica y la misión que se va a desarrollar. Bueno, realmente es alucinante todo esto y realmente lo que puede llegar a, lo que ayuda al país, ¿no? Para tener este tipo de conocimientos y realmente científico, no es simplemente lo que uno presume, inclusive supera las estadísticas que de repente uno puede tener porque ya puede ser previsor. Exacto. Si me permitís, Gloria, Sí. quisiera hablar de lo que se viene ahora, fundamentalmente basado en todo esto, la experiencia y de la experiencia que se tuvo con Japón. Sí. De aquí a unos días está llegando un contingente de expertos japoneses de la JICA y ellos vienen a explorar con un proyecto de 2 años de aproximadamente $1 millón, no nos van a dar dinero, no es dinero lo que necesitamos. Ellos vienen a saber de qué manera pueden ayudarnos en la capacitación, en aumentar las capacidades nuestras, de nuestros jóvenes expertos científicos, que sí los tenemos. Bueno, vamos a hacer una pausa porque Perfecto. ese es un bloque especial que tenemos que hablar también Okay. de lo que es la cooperación y totalmente de acuerdo cuando viene y se deja la capacidad instalada paraguayos que así como vos que estudiaste afuera y ahora lo estás aplicando, pero que ya se tiene, ¿no? Realmente esos son desafíos por demás interesantes. Así es que quédese y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara con estos apoyos y cuál va a ser el beneficio finalmente para nosotros los paraguayos.